Saludos y bendiciones, familia en Cristo. Les saluda su amigo y hermano Eric. Bienvenidos a otro video, lectura. Estamos nosotros en la Epístola a los Romanos. Hemos llegado al capítulo 8. Dimos el inicio en el video pasado de la semana pasada. Y hoy nos corresponde hablar sobre el tema viviendo en el espíritu. ¿Qué implica eso? ¿Cuáles son la comparación de estar en la carne, estar en el espíritu? Entonces vamos a tratar con la ayuda del Señor poder ver un poco más sobre eso. Entonces, si tiene sus Biblias, por favor, acompáñenme. Estamos en la epístola a los Romanos, el capítulo 8, empezando hoy en el versículo 9, y vamos a concluir nosotros con el versículo 17. Entonces, del 9 al 17. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Entonces, cada persona que ha nacido de nuevo, ya no está más en la carne, sino que vive su vida, su caminar en el espíritu. Ya no se presta a ser guiado, a inclinarse a los deseos, a darse a los deseos, a las pasiones, a todo lo que antes hacíamos antes de que estuviéramos en Cristo, ya que Cristo nos ha salvado. Lo que Dios ha hecho por medio de su Santo Espíritu en nosotros es una transformación. No es una transformación de perfección al instante, sino que es un proceso en el cual nosotros, en nuestra alma y espíritu, es redimida, es regenerada. Aún nuestro cuerpo no ha sido regenerado. Eso va a ser hasta el día de nuestra redención, cuando al sonar de la trompeta los muertos en Cristo resuciten. Luego nosotros, los creyentes que aún estamos con vida, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Entonces, en lo mientras, nosotros estamos teniendo una lucha contra la carne y el espíritu, porque nuestras almas han sido regeneradas, nuestro espíritu ha sido regenerada, pero aún nuestro cuerpo es donde la presencia del pecado aún mora, y estamos teniendo nosotros una lucha. Y estuvimos viendo eso en el capítulo 7, la lucha, la batalla que hay, la frustración que pudimos ver en el apóstol Pablo, y todo creyente se puede relacionar con esta lucha. Pero, ¿qué significa tener el Espíritu? Bueno, tener el Espíritu de Cristo significa haber cambiado el propósito en cierta manera al sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Y eso tiene que notarse en una vida. No nomás es de que yo diga yo soy cristiano y mis acciones no van o no se alinean con eso. No, en mi manera de vivir, mi manera de ser, mi manera del trato que yo tengo con las personas, como yo soy con las personas, aún en mis conversaciones, debe de haber una vida en mí. Debo de vivir una vida y tener conversaciones que correspondan a las instrucciones y al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, él me enseña la palabra en Mateo, a bendecir y a no maldecir. Entonces, si yo soy una persona siendo grosera, persona que siempre está maldiciendo, yo no estoy siguiendo el ejemplo de Cristo. Puede que haya alguien de gran influencia, un artista, esto, lo otro, que, ¿me entiendes? Sea una persona que siempre dice maldiciones, oh no, yo quiero ser como él. Bueno, como cristianos, nuestra meta no es ser como los artistas, no ser como los famosos, sino más bien nuestra meta es ser más como nuestro Señor Jesucristo. Entonces queremos nosotros seguir sus instrucciones, los principios, ¿verdad? Todo lo que Él nos ha dejado en las escrituras, la manera de vivir, los consejos, las enseñanzas. Entonces nuestras vidas deben de procurar seguir en pos del ejemplo de Cristo. Por medio, ¿cómo es que esto sucede? Bueno, por medio del ministerio del Espíritu Santo. Cristo está realmente en nosotros. Él habita en el corazón por fe.
Entonces, cada creyente que llega a creer en Cristo en ese momento exacto, cuando nos salvó, inmediatamente fuimos sellados con el Espíritu Santo. No hay procesos separados, no eres salvo primero y después pasan semanas y después eres lleno del Espíritu Santo. No, todo surge en el mismo momento del creer, cuando Dios nos da el don de fe para creer, cuando surge la regeneración, todo este proceso surge inmediatamente. Desde ahí vamos nosotros encaminándonos a un crecimiento, a una santificación. Estamos en un proceso de santificación en la cual Dios empieza a tratar con nosotros. Ahora, eso nos hace responsables en estudiar la palabra de Dios, en meditar en la palabra de Dios, estar en tener una vida de oración, tener una vida de convivencia, de poder tener relaciones tanto como personas que son creyentes, esa convivencia entre familia en Cristo, pero también entre relaciones con otras personas que no conocen acerca de Cristo, donde nosotros podemos de una manera mostrar el amor de Cristo, ser un testimonio a ellos. Entonces ahí cuando me doy cuenta como cristiano la importancia que Dios me ha dado a mí, el papel de ser un representante de Él, donde yo debo de procurar en lo que está a mi alcance por el poder de Dios, ¿verdad? No lo hacemos porque somos tan fuertes o somos muy intelectuales, simplemente por el poder que Dios nos ha dado a nosotros. Somos capaces, nos capacita, nos pone el querer como el poder hacer su buena voluntad y dejar un buen ejemplo a aquellos que nos están viendo a nuestro alrededor. Hay personas alrededor de nosotros que jamás han estado en una iglesia, jamás han leído una Biblia. Y en cierto sentido, como dicen Hebreos, nosotros somos como cartas leídas, nosotros somos Biblias andando con nuestra manera de vivir, con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras conversaciones, nuestros tratos con mayordomos, con superiores, con compañeros de trabajo, o cuando nosotros estamos en un cargo de poder, cómo nosotros tratamos o cómo somos con las demás personas, cómo vemos las necesidades de los que están a nuestro alrededor. Ahí va a ser un reflejo si nosotros estamos siguiendo los parámetros de la palabra de Dios o simplemente haciendo lo que bien nos parezca. Entonces, como cristianos, nos corresponde seguir lo que la palabra de Dios nos enseña. Versículo 11, mira lo que dice. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. La justicia imputada de Cristo nos asegura es una aseguranza para nosotros de la muerte. Al morir, nosotros no tememos morir porque, ¿qué va a pasar de mí? ¿Dónde voy a ir? Bueno, ya sabemos por la salvación que hemos recibido por Cristo, esa aseguranza, esa certeza de que al morir en Cristo, él me ha prometido vida eterna y yo no tengo ninguna preocupación de, ¿dónde voy a pasar? Sino que si yo he creído en Cristo, él me ha dado la vida eterna, no por obras, no por méritos, pero una evidencia de que en verdad yo tengo la vida eterna en Cristo se va a ver en las acciones, se va a ver, ¿verdad?, en mi manera de vivir. Yo no puedo decir ser cristiano y ser lo opuesto, yo no puedo decir ser creyente y en verdad hacer todo lo opuesto, ser maldiciente, ser una persona cruel, mala, amargada, enojona. No, Dios trata de nuestro carácter. Algunos podemos decir, que mi carácter es de mi abuela. Eso es una excusa para querer seguir en nuestros deseos, de querer seguir en nuestra carne, de querer excusarnos, cuando en realidad debemos humillarnos y decir, Señor, yo no quiero tener este temperamento, yo no quiero ser impaciente, yo no quiero ser una persona grosera y Dios por medio de su Santo Espíritu empieza a transformar, empieza a obrar y permita que pasemos por situaciones. Las personas a veces nos hacen la vida difícil en el trabajo, a veces nuestros familiares, a veces personas que aún no conocemos, ¿me entiendes? A veces simplemente al saber que somos cristianos intentan de picarnos y de hacer cosas hacia nosotros, pero nosotros debemos demostrar una diferencia, que somos diferentes, que aunque las personas no crean como nosotros, eso debemos respetar nosotros, las creencias de los demás, pero nunca tener vergüenza de lo que creemos nosotros. Y cuando se nos pregunta, ¿por qué tú crees eso? ¿Por qué tú eres cristiano? Afirmar con las verdades de Dios lo que nosotros hemos aprendido por medio de las Escrituras. Entonces, eso es muy
muy importante. Por esto mismo nosotros vemos cuán grande es nuestro deber de andar, no en busca de la carne, no siguiendo las pasiones de la carne, sino viviendo en el Espíritu. Versículo 12 dice, así que hermanos, somos deudores no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Si alguien vive habitualmente conforme a las lujurias corruptas, ciertamente perecerá en sus pecados. Profese lo que profese. Entonces, sea alguien que diga ser cristiano, sea alguien que diga ser ministro, sea alguien que diga ser evangelista, que diga hasta de que, como hoy en día muchos dicen que profeta y ungido y esto y lo otro, si hay una vida de pecado habitual, como cristianos pecamos. Nosotros no debemos entender eso, pecamos, pero no porque ya seguimos siendo esclavos del pecado, no. Lo hemos visto en estos últimos videos, hemos sido librados de esa esclavitud, el dominio del pecado ha sido rota. Y ya no puede enseñorearse sobre de nosotros, pero de nosotros también tenemos que esforzarnos en la gracia de Dios, de apartarnos, de separarnos del mal, de hacer morir esos deseos cuando vienen los malos pensamientos, llevar cautivo esos pensamientos en obediencia a Cristo. Cuando viene la tentación, recordar textos bíblicos y sobre todo suplicar siempre continuamente la ayuda del Señor que nos libre en la hora de la tentación. Amén. Ahora, la vieja, antigua y corrompida naturaleza nunca nos ha hecho ningún bien. No podemos mirar atrás y decir, wow, lo tenía mejor antes. No, antes estaba perfecto. La realidad, en la vida pasada no había nada bueno en el sentido espiritual. Y aunque posiblemente el estándar o la manera en que uno vivía tal vez se podría considerar mejor, algunas personas cuando se ven en un aprieto, no, era mejor antes, no. Estando ahora nosotros en Cristo, no importa lo que pase, aunque venga escasez, aunque haya pérdida de empleo, aunque haya dificultad, tormenta, lo que venga, nosotros nos vamos a aferrar sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo y considerar las muchas bendiciones en las cuales ahora disfrutamos, aunque aquí en esta vida posiblemente no vamos a vivir la mejor vida conforme al modelo del mundo, de tener lujos, tener dinero, tener todo eso. Pero una cosa sí es segura, nosotros tendremos el sustento diario de Dios, el pan nuestro de cada día, el Señor nos la va a dar a nosotros. Entonces eso es algo que debemos de tomar en consideración. Si Cristo no nos hubiese salvado, la carne nos hubiera arrastrado a lo más profundos, oscuros y ardientes lugares del infierno. Si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, estuviéramos caminando en el camino que lleva a la destrucción. Estábamos en ese camino ancho, en la cual lleva a la destrucción, pero por la gracia de Cristo hemos sido ahora encaminados al camino angosto que lleva a la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Pero aquí es donde surge la siguiente pregunta, ya que Pablo se está dirigiendo a los creyentes en Roma. Él no está escribiendo aquí a incrédulos. Él dirige sus cartas a creyentes, a las iglesias. Y surge la siguiente pregunta. ¿Implica esto que algunos creyentes pueden llegar a perderse? ¿Pueden perder su salvación? Claramente, por medio de las Escrituras, la Biblia nos enseña que no. Pero el apóstol con frecuencia incluye palabras de advertencia, de autoexaminación. Lo vemos en sus cartas, donde examínate si estás en la fe. Considera tu caminar. Asegúrate de que estés realmente, en verdad, en Cristo. Cualquiera puede fácilmente decir, no, bueno, yo fui a tal lugar, tal evento y me dijeron que levantara la mano, me dijeron que repitiera una oración, lo repetí y me declararon salvo y creo que ahora debemos examinarnos a la luz de las Escrituras, realmente en quién he creído, qué es lo que yo creo. Y Pablo lo hace con frecuencia, un autoexamen. Examínate si en verdad es una advertencia que es importante porque cuando nosotros pensamos en las personas que están en las congregaciones,
Cada congregación, sea que ahorita estén presenciales o por virtual o temporalmente no tenga servicio, en cada congregación puede haber aquellos que nunca en verdad han sido genuinamente salvados. Posiblemente creen ser salvos, pero viven la vida a su manera, viven el evangelio a su manera, sirven a Dios a su manera, y eso no es la vida de un creyente. La vida de un creyente, ahora nosotros somos esclavos de Cristo. Éramos antes esclavos del pecado, entregados al pecado, pero ahora en Cristo nosotros voluntariamente somos esclavos de Cristo y estamos ahora entregados a Dios, procurando nosotros hacer todo para honrar su nombre, todo lo mejor para Dios, ya que Él ha sido grande y ha sido misericordioso para salvarnos. Entonces, ahí está la razón de la advertencia en las iglesias. Por eso se debe de predicar domingo tras domingo, no mensajes de motivación, no que tu mejor vida ahora y que mira el campeón que hay en ti, y esos mensajes de terapia, donde no hay nada de evangelio, donde hay puro humanismo, que el hombre está en el centro y Dios está para servirte, Dios quiere darte y Dios quiere darte, cuando en realidad nosotros debemos de predicar el evangelio, hermanos, que significa que Dios está en el centro. El centro de lo que nosotros hacemos en nuestros servicios, en nuestras congregaciones, sea desde la lectura de la Biblia, la apertura de oración, las alabanzas, la ministración de la palabra, la predicación, ministración, enseñanza, lo que se haga. Cristo tiene que estar en el centro. El evangelio, el mensaje del evangelio tiene que ser proclamada domingo tras domingo. Porque hay almas en las congregaciones, hay personas en las congregaciones que pueden estar pensando ser salvos y no serlo, y es nuestra responsabilidad anunciar, advertir, exhortar a las personas a examinarse si en verdad están en la fe. Entonces, a eso es lo que Pablo está haciendo, es el propósito con la cual él está hablando sobre este tema. Y no es porque hay cristianos carnales y hay cristianos no carnales. No, hay cristianos que evidentemente, por la evidencia de sus acciones, su caminar, su manera de vivir, en verdad son hijos de Dios. Ahorita lo vamos a ver en un momento. Pero esta es la razón por la cual Pablo habla acerca de esto. Los creyentes genuinos, por la capacitación del Espíritu Santo, ¿saben lo que ellos hacen? Es que ellos hacen morir las obras de la carne. No juegan, no coquetean con esto, no creen, bueno, voy a ver si ya estoy fuerte, suficientemente fuerte para vencerlo. No, ellos hacen morir eso, ellos cortan eso lo más pronto posible, porque Pablo nos dice que el Espíritu es quien nos suministra el poder necesario. Él nos da el poder necesario para matar nuestros pecados de forma continua y forma gradual, continuamente y de una manera gradual. Entonces, al inicio es una batalla, es una lucha, pero entre más nos santificamos en el Señor, entre más estamos en la palabra, no significa que no pecarás más, sino que más vas a estar más sensible, vas a estar más presto, más capaz de poder resistir las tentaciones, de no ceder, de no dar lugar, de no permitir un pequeño abertura donde pueda entrar cualquier tipo de mal. Entonces nos cuidamos, nos guardamos por el poder y por la capacidad que Dios nos entrega y nos da. Y este es un proceso que nunca terminará en esta vida. Mientras tú estás vivo y en esta vida, este es un proceso que va a continuar. Vamos a luchar, vamos a pelear, vamos a hacer morir, hacer morir las obras de la carne cada día al levantarnos. Aún antes de acostarnos nos entregamos, nos encomendamos a Dios y Él nos presta otro día más de vida, y al levantarnos de nuevo estamos en la lucha, en la batalla en contra del pecado. Verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre.
Los creyentes no son guiados por medio de impresiones. Es que sentía una impresión en mí, o impulsos. Ay, no sé, tengo ganas ahora de hacer algo. No, 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 nosotros no somos guiados por impresiones, por impulsos mentales, que dirigen nuestras decisiones en la vida. ¿Me entiendes? No, no, no. Y esto nosotros lo logramos hacer, somos guiados por el Espíritu Santo, es logrado de la siguiente manera: por la iluminación que Dios nos da, por el Espíritu de Dios, la iluminación de las Escrituras, el entender, porque recuerdan, estando muertos en nuestros pecados, se nos hablaba, se nos decía, se nos predicaba el Evangelio y no entendíamos, no comprendíamos, porque era un mensaje espiritual y solamente aquellos que habían nacido de nuevo, aquellos que habían sido iluminados por Dios, la pueden comprender. Esa es la primera. Y también por la santificación. Es ese proceso donde estamos siendo capacitados a obedecer las Escrituras, y entonces vamos nosotros encaminándonos en un caminar, en un peregrinaje, y entre más vamos caminando y avanzando, Dios nos va capacitando para poder caminar, vivir una vida de obediencia en este proceso de santificación. No es un proceso donde ya eres automáticamente santo, ya no tienes ningún nada corrompido, ningún deseo corrompido, ya no haces nada malo. No, aún como cristiano, aún hacemos cosas que no son correctas, no son buenas. Y si somos humildes, cuando se nos llame la atención, sea por el pastor, sea por un líder, sea por un amado hermano en Cristo, que te dice: mira, Eric, estoy notando que tu manera de comportarte, mira tu forma en que te expresaste, tu manera de que estás haciendo, estas cosas que están haciendo no están correctas. En el amor del Señor te pido que reflejes sobre esto y te arrepientas y cambies de esa manera de ser. Y si somos humildes, vamos a recibir eso. Y reconocer y pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a aquellos que hemos ofendido, y procurar hacer lo que es correcto. Entonces eso es algo muy, muy importante. Y ya ahorita, para culminar, versículos 16 y 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, una de las cosas que yo aprendí es que en la cultura romana, para que una adopción fuera aceptada como legal, fuera aceptada legalmente, se requerían que estuvieran presentes 7 testigos de buena reputación, que pudieran testificar de la validez de la adopción. Pero lo hermoso es que ahora no necesitamos 7 testigos presentes que hagan lo mismo con nosotros, sino más bien el Espíritu Santo de Dios confirma la validez de nuestra adopción. ¿En qué manera? No es por medio de alguna voz interior o algo místico. Tienes que hacer un ritual. No, 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 sino por el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y ya sabemos que en Gálatas capítulo 5, versículos 22 en adelante, 22, 23, 24, 22 en adelante, nos hablan acerca de los frutos. Más estos son los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, que es amor, paz, gozo, templanza, mansedumbre, benignidad, bondad, paciencia. Entonces, el fruto del Espíritu es esa evidencia. Yo sé que algunas personas dirán: no, 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 tú tienes que hablar en lenguas, y eso es, no, bueno, el hablar en lengua no es una evidencia de que uno tenga el Espíritu Santo, y podemos ir a la Escritura y no hay ninguna Escritura que dice solo los que hablan en lengua son los que no. En Efesios capítulo 4 versículos 29 nos dice que todo creyente en ese mismo momento de conversión somos sellados como propiedad de Dios. Se nos dan las arras del Espíritu a nosotros. Dije Efesios 4:20, parece que es Efesios 1:14, 1:13. Se nos da la garantía de que nosotros, ¿verdad?, hemos sido sellados como la propiedad
de Dios. Y entonces eso es muy importante entenderlo, que no es por medio de algo místico, no es por medio de algo, un rito, no, no, no. Nosotros podemos realmente, el Espíritu Santo va a dar validez a que nosotros somos hijos de Dios por el fruto que se produce en nuestra vida, en las acciones, en nuestras actitudes, aunque no somos perfectos. Pero sí en nosotros debe de haber una diferencia, de una manera de vivir diferente, de ser distintos. Si yo era una persona considerada muy enojona, con un temperamento muy mala, al estar en Cristo y el Espíritu Santo obrando en mí, Él va a ir formando mi carácter de una manera en la cual yo dejo de ser una persona muy gruñón, muy enojón, así de mal temperamento, impaciente, y empieza a producir en mi paciencia, empieza a producir en mi carácter, empieza a producir en mi amor, fe, conocimiento, gracia, y eso es algo que pasa, y eso es algo que sucede a todo creyente genuino, y es un proceso. Es un proceso en la cual esto se da, se nota, no es algo escondido, no es algo que hasta que venga el Señor se da cuenta. No, ahorita que estamos en esta tierra, eso es algo que va a ser evidente para las personas que puedan ver, van a ver, nos miran, hay los ojos puestos sobre de nosotros, en cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros somos. Y tristemente, algunas personas que se dicen ser cristianas se comportan y actúan de maneras que no son correctas, hacen fraude, roban, mientan, hacen cosas indebidas. Y tristemente la gente dice, y ellos dicen ser cristianos, y ellos dicen ir a la iglesia. No todo el que vaya a la iglesia es cristiano, no todo el que diga ser cristiano lo es. Porque un día vamos a estar delante de Dios y personas que se decían cristianos, Él les va a decir, yo no los conozco. Oh, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, yo hice sanidades, yo fui a iglesia tal, yo era miembro, y es más, yo predicaba, es más, yo tocaba en el grupo de alabanza. Y si en verdad si en verdad no han nacido de nuevo, el Señor les va a decir, yo no los conozco. Apartados de mí, hacedor de iniquidad. Y entonces, esa es una advertencia fuerte que nosotros vemos en Mateo capítulo 7. Es una advertencia muy, muy fuerte. Y es una advertencia que nos debe causar una autoexaminación. Si en verdad estamos nosotros en la fe. Entonces, con eso en mente, al considerar lo que hemos hablado el día de hoy, viviendo según el Espíritu, no es algo que tú puedas fingir. No, porque vivir en el Espíritu se va a evidenciar por las acciones, por el fruto, por la manera de vivir, por la manera de ser, en nuestro diario vivir, en nuestro trato con la familia, con los compañeros de trabajo, cuando vas al supermercado, como eres, estás en una línea y están atrasados, la cajera está yendo muy despacio, cómo tú asumes tu comportamiento en momentos de estrés, en momentos de presión, en momentos fuertes, difíciles, inesperados. Nosotros debemos estar preparados para tener ese mismo sentir, ese mismo propósito que hubo, en sentir ese mismo sentir que hubo nuestro Señor Jesucristo, el cual se humilló hasta lo sumo, tomó forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces nosotros no podemos tolerar ni podemos decir, oh, es apropiado, oh, deja de ser hermano en paz, él está siendo carnal. No, 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 no pasa nada. Ese es un peligro. Eso es, en verdad debemos de decir, hey, examínate si estás en la fe, considera tus acciones, si estás viviendo en rebeldía a la palabra. Eso debe de causar en ti o alguien que está cerca de ti decir, mira, hey, no te está conduciendo de una manera apropiada conforme al ejemplo de Cristo, conforme a las enseñanzas de Cristo. Y nosotros que somos cristianos, ¿sabe por qué nosotros podemos vivir de acuerdo a las enseñanzas, a las instrucciones de Cristo? ¿Por qué podemos ir en pos de su ejemplo? Por el poder de Dios que mora ahora en nosotros, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, y Dios pone el querer como el querer como el poder hacer su buena voluntad. Y nosotros gracias le damos a Dios por la gran salvación, por la salvación, el perdón de nuestros pecados que Él nos ha otorgado a nosotros. Y por gracia nosotros somos salvados, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, les animo, mis amados hermanos, juntamente conmigo, esta palabra me anima a procurar vivir
y andar en el Espíritu y no en la carne. Que Dios me lo bendiga, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Espero que estas enseñanzas, estos estudios sean de bendición y solamente les pido que nos lleven en oración. Bendiciones.